Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Hoy es domingo 19 de abril del año 2020 por la mañana y quiero empezar este video como la administración de este día, ya que seguimos sin poder reunirnos. Dios nos ayude y tengamos paciencia hasta que la obra de Dios sea perfecta. Bendito sea Cristo. Vamos a empezar con este versículo de Juan capítulo 15, versículo 5, que dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Esa es la palabra, la frase clave para esta predicación. Bendito sea Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, y pedimos, Dios, tu ayuda. Pedimos, Señor, de tu gracia para que la administración cumpla el propósito, Dios, para cada uno de nosotros en nuestras vidas, y que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, la palabra pueda ser ministrada y aún pueda ser enviada, Padre, para que tu pueblo, Señor, reciba, Señor, y sea teniendo un crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por todas las cosas. Nosotros tan solo nos sometemos a tu señorío y a tu autoridad, aún a la autoridad que tú entregaste al Espíritu Santo, para que Él sea con nosotros, ayudándonos en todo esto. Gracias, bendito Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre y confiamos, Señor, que tú nos ayudarás en este día. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendito sea Cristo. Alabado sea Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Hace tiempo atrás les compartí del por qué Dios nos escoge para alguna tarea en particular. Y muchas veces, muchos de nosotros nos calificamos a nosotros mismos y sentimos que no podemos cumplir con la encomienda. Es bueno poder reconocer las limitantes en nuestras capacidades y habilidades. ¿Y sabes por qué? Porque esto permite que el poder de Dios sea el que tome la gloria, el que tome toda la gloria. Porque cuando creemos que es por nuestra fuerza o capacidad que las cosas están sucediendo, cometemos el gran error de la autosuficiencia y podemos caernos del pedestal donde nos hemos subido. Esto le ha pasado a muchos ministros, le ha pasado a muchos hermanos, especialmente aquellos que son escogidos por alguna autoridad porque tiene una gran capacidad de hablar, tiene un gran deseo de hablar y de decir. Y desgraciadamente muchos ministros andan buscando a ese tipo de personas para ponerlos a ministrar, para que no, tú tienes capacidad para ministrar la palabra, para ser ministro, a ver, métete, hazle, y los avientan, y la gente, confiando en esa capacidad o en esa aparente capacidad, pues se meten a hacer cosas que Dios no les ha llamado, y después pues vienen a tener una frustración espiritual. Bendito sea Cristo. Siempre debe haber el reconocimiento de que es por el poder, la capacidad, la misericordia y la gracia de Dios que las cosas pasan en nuestras vidas, y que sin Él nada podemos hacer. El texto que leímos de Juan 15:5, así dice:
porque separados de mí, nada podéis hacer. Siempre debemos buscar que sea Cristo en todo lo que hacemos, que Él respalde lo que estamos haciendo. No trates de hacer las cosas por ti mismo, por tus propias capacidades. Qué bueno que Dios te ha entregado algunas habilidades, ¿verdad? Te ha dado la oportunidad de aprender algún oficio o algo, pero siempre reconoce que eso Dios te lo ha dado y que lo usas porque Dios te permite usarlo. No dejes que tu ego te levante, ¿verdad? Y te haga sentir que tú eres el que logra todas las cosas. Eso no honra a Dios y un día te caerás de ese pedestal. En fin. Hoy quiero que veamos 7 aspectos en el llamado de Jonás para ir a Nínive. Dios llamó a Jonás, le habló y le dijo que Dios quería que hiciera algo, una tarea. Le encargó una tarea, ¿verdad? Y yo encontré, ¿verdad? Creo que por la gracia de Dios encontré 7 aspectos aquí en este libro, que es el libro de Jonás, que contiene solamente 4 capítulos. Encontré estos 7 aspectos y quise agruparlos y poder compartírselos para que ustedes los tengan. Bendito sea Dios. De verdad, el deseo de mi corazón es que sean de bendición para cada uno de ustedes y que a través de esto, pues ustedes aprendan, ustedes tengan un mayor conocimiento. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien. El número 1 de estos 7 aspectos lo he llamado la encomienda. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, encontramos esta encomienda. Voy a leer. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios había mirado la maldad de esa ciudad. Para Dios no le era desconocido. No quiere decir que de repente Dios descubrió Nínive y dijo, caray, estos están haciendo cosas malas. No, lo que yo quiero entender es que la maldad de ellos había sido tan mala y había ido incrementando cada vez más, que llegó el momento en que Dios dijo, yo tengo que parar esto, ya tengo que hacer algo. Y entonces Dios le da la encomienda a Jonás. Llama a Jonás profeta, ¿verdad? Él era un judío profeta, según lo que podemos ver aún en Mateo capítulo 12, versículo 39, donde el Señor les habla a los judíos y les dice que están demandando señal, dice, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás el profeta, ¿verdad? Y pues este hombre, que era un profeta, Dios lo llama para que vaya a Nínive. Como profeta, Jonás tenía cierto conocimiento y él conocía la historia de Nínive. Él sabía acerca de la maldad y la crueldad de ese pueblo. Pero aún así, Dios le habló y le pidió que fuera a predicarles arrepentimiento. Porque Dios había determinado, porque Dios quería destruirlos, pero no sin antes darles la oportunidad de arrepentirse. Pero no sin antes de darles la oportunidad de que se arrepintieran. Hermano, eso es lo que está pasando en estos días. Dios le está dando la oportunidad a mucha gente de que se arrepientan. Yo he escuchado de algunos por ahí que han tratado de culpar a Dios, ¿verdad? O de decirle, pues, ¿dónde está Dios? Y mira toda la gente inocente que está muriendo por este virus. Lo que la gente debería hacer no buscar un culpable, sino volverse a Dios.
buscar de Dios. Si se apartaron de Dios, bueno, pues volverse a Dios. Si no habían conocido a Dios anteriormente, pues entonces buscarlo y decir, Señor, quiero conocerte, quiero saber de ti. Verdaderamente necesitamos tu ayuda, necesitamos que tú estés con nosotros, ¿verdad? Aquellos hombres estaban en una maldad tan terrible que ya había llegado hasta la presencia de Dios su maldad y Dios había determinado destruirlos, ¿verdad? Porque cuando Dios le dice, pregona contra ella. Y esto lo que a mí me quiere decir es que Jonás llegó a decirle su pecado. Ustedes están en maldad, ustedes están en un horror delante de Dios y si no se arrepienten, pues Dios los va a destruir, Dios los va a acabar, ¿verdad? En fin, Jonás recibe esta encomienda y a pesar de la negativa de Jonás y de tratar de huir de la presencia de Jehová, Dios sabía a quién había llamado para cumplir la tarea. Dios sabía a quién había llamado. No llamó a otro profeta, sino fue a Jonás. Porque Dios sabía que Jonás podía cumplir con la tarea, con la encomienda, ¿verdad? Pero Jonás tenía sus propias ideas. Jonás pensó que él podía alejarse de Dios y que podía evitar que que ese pueblo se arrepintiera y que Dios les salvara, que Dios les perdonara. Prácticamente podemos decir que Jonás quería que toda esa ciudad se muriera, que todos los que ven a esa ciudad debían morirse. Era la determinación de Jonás y era la determinación de Dios. Pero Dios quería darles la oportunidad y quería que Jonás fuera a Nínive a ministrar esa palabra. Algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Y algunas otras veces tratamos de convencerlo de que busque a alguien más para que cumpla el propósito. Mira, si Dios te ha llamado a hacer algo, hermano, es porque Dios sabe que tú puedes cumplir con él. Yo te puedo dar en este momento de mi propia vida, mi testimonio, hermano, donde yo le he dicho a Dios muchas veces, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? A veces me ha sido muy difícil, ¿verdad? A veces he tenido que estar a solas con Dios y tener que decirle, Señor, no puedo. Decirle, Señor, si tú me ayudas, entonces voy y lo hago, pero si no, mejor no, porque no está en mi capacidad, no está en mí el poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Sin embargo, Dios una y otra vez me ha dicho, pues si no es en tu capacidad, no está en tu poder, ni siquiera en tus habilidades. Si te he pedido es porque yo sé que tú puedes hacerlo y que yo te voy a ayudar. Eso es lo que Dios me ha dicho. Y entonces Dios me ha mostrado que lo que realmente Dios quiere es que se cumpla el propósito. Se cumpla el propósito en mi vida, en la vida de todos nosotros. Perdón, hermano. Cuando Dios te llama a cumplir algo, no es por tus capacidades o habilidades, sino por algo muy especial. Porque Él ve el corazón que tú tienes. Bendito sea Dios. Me acuerdo hace muchos años, estando en la iglesia en México, mi esposa, mis dos hijas mayores y yo, empezamos a ir a la iglesia y después de un tiempo de ir a la iglesia, una hermana muy preciosa se acercó y nos habló a mi esposa y a mí, nos dijo, hermanos, estamos pensando en que
queremos invitarlos a que pertenezcan al coro de la iglesia. Y pues mi esposa y yo nos miramos y dijimos, no, pues no, es verdad, no, ni tenemos voz, no tenemos educación musical, o sea, no tenemos ninguna habilidad que pueda servir para lo que tú, hermana, estás queriendo. Y la hermana se nos quedó mirando y nos dijo algo que a mí impactó mi corazón. Y créanme que no quiero ponerme como el súper espiritual, no. Simplemente ellos estaban mirando una familia que estaba queriendo buscar de Dios, mi esposa, yo y mis hijas. Y entonces la hermana nos dijo, no estamos buscando voces talentosas. Lo que estamos buscando es gente que tenga un corazón que quiera servir a Dios. Y eso impactó mi vida, hermanos. Y no pude decirle que no. Le dije, si ese es el asunto, adelante, nosotros entramos. Con mucha pena, si ustedes quieren, porque yo siempre he sido muy penoso. Creo que todavía soy de los que se enrojece cuando hay algo que le apena. Me pongo rojo, mi cara se pone muy de color rojo. Y bueno, ya los muchachos en esta época pues eso no les pasa, pero a mí sí. En fin, lo que quiero decirte es esto. Si Dios te llama, no creas que es porque tienes una gran capacidad. Es porque Dios está mirando tu corazón. Él ve tu corazón. Él ve tu gana de servir. Y entonces Dios te va a dar un llamado. Yo creo que Dios vio el corazón de Jonás porque era un profeta de Dios. Y yo creo que él vio su corazón por servir a Dios. Y Dios le dijo, pues ve y ministra a esta ciudad. Pero Jonás antepuso sus pensamientos y su conocimiento, o sea, su habilidad y su capacidad. Y entonces Jonás dijo, no voy. Agarró un barco, se fue a Tarsis, o intentó ir a Tarsis, y las cosas pues empezaron a ponerse un poco difíciles. Aquí entramos en el punto número 2, ¿verdad? Y lo he llamado la dificultad. Jonás capítulo 1, versículo 3 al 17. Voy a leer. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué hacemos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra,
mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, la dificultad. Jonás tomando una nave, tratando de ir a Tarsis, alejándose de Dios, ¿verdad? Tratando de huir de la presencia de Dios. Vemos que Jonás es la razón del posible naufragio de aquella nave. Él lo sabía y cuando vio que el mar se empezó a embravecer, quizás estaba todo tan tranquilo, pero en cuanto la nave empezó a navegar, pues las cosas se empezaron a poner feas y Jonás dijo, pues yo me voy a dormir. Yo así dormido ni me doy cuenta y que las cosas pasen, ¿verdad? Lo llaman, le pide que declare quién es, de dónde es y a qué pueblo pertenece. Y le piden que clame a su Dios, que quizás su Dios pudiera librarlos de esa ruina o de esa tormenta que estaba tan terrible. En fin, aquellos hombres, a Jonás les dice que es por culpa de él y que lo que tienen que hacer es echarlo al mar, para que entonces la mar se aquiete. Él sabía que el enojo o la ira del mar se calmaría cuando él bajara de ese barco. Aquellos hombres no hicieron mucho caso de lo que él dijo porque pues no les parecía que fuera bueno echarlo al mar y trataron de hacer lo más posible de mantener el barco a flote, pero vieron que la tormenta cada vez iba peor y entonces tomaron la decisión de echar a Jonás al mar, ¿verdad? Cuando la tripulación del barco decide echarlo al mar, como él les había dicho, la mar se calma, ¿verdad? Viene una calma al mar y aquellos hombres se convierten a Dios por la maravilla que observaron. Es decir, aquellos hombres se dieron cuenta que el Dios de Jonás era el Dios verdadero, que era el Dios vivo. Y que por alguna razón todo eso había venido sobre la vida de Jonás, pero que estaba afectando la vida de este barco y de sus tripulantes, de toda la gente que estaba en el barco, pues estaban temerosos de que pudieran naufragar el barco y que pudieran ahogarse todos ellos. Es decir, el Dios de Jonás es el Dios verdadero. Ellos se dieron cuenta de eso. Sin embargo, cuando echan a Jonás al agua, ¿verdad? Dice el texto, ¿verdad?, que Dios tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. ¿Qué fue lo que pasó? Jonás no supo que la mar se calmó. Jonás no se dio cuenta. Él cayó al mar, el pez lo tragó y entonces Jonás quedó dentro del vientre del pez. Pero aquellos hombres que estaban en el barco, pues se dieron cuenta que todo volvió a la normalidad, la tormenta cesó completamente, paró inmediatamente y entonces ellos glorificaron a Dios. Versos 15 y 16 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando empiezan a pasar las cosas según Dios las planeó. Esperamos ver grandes señales, pero Dios nos oculta para que sigamos el camino. Es decir,
a veces Dios nos da una encomienda y esperamos ver los resultados inmediatamente y queremos ver que las cosas pasen. Nuestro hermano Marvin nos ha dado muchos testimonios de cómo Dios ha sanado mucha gente, la cual él ha orado. Nuestro hermano Marvin ha orado por ellos, ¿verdad? Y él siempre reconoce, dice, no soy yo, es Jesús, es Cristo el que obra la sanidad. Pero también nos ha dicho muchas veces, no ha pasado nada en el momento. En el momento no se ha visto nada, pero tiempo después, días después, se ve lo que Dios hizo, ¿verdad? Y pues yo quiero pensar aquí que Jonás, pues no se dio cuenta. Jonás simplemente cayó en el agua, vino este gran pez, se lo tragó, y Jonás quedó en que afuera había una gran tormenta. Y yo no sé si él pensaría en esas gentes, y si se habrá calmado la tormenta, si habrán pasado las cosas como yo les dije, o el barco se hundió y esa gente también se ahogó, o no sé qué pasaría, pero Jonás iba dentro de ese pez, ¿verdad? En fin, ese pez estaba esperándolo cuando él cayera al agua, ¿verdad? Dios lo había preparado, Dios lo había puesto ahí para que en el momento en que Jonás cayera al agua, ese pez se lo tragara. Y estando Jonás dentro del vientre del pez, él ora a Dios y clama a Dios, ¿verdad? La dificultad que yo quiero ver aquí, ¿verdad? No era toda la tormenta y todas las cosas que estaban pasando ahí o que habían ocurrido, sino en verdad la dificultad era que él se encontrara en un lugar donde al parecer ya no había retorno. ¿Quién podía pensar que un hombre que fuera tragado por un pez pudiera vivir? Nadie. Yo no sé las historias, de todas las historias que existen, pero pues cuando sabemos que un tiburón ataca a una persona, pues no es para que viva después, sino pues para que ahí quede, ¿verdad? Digo, hablando de un ataque completo de la persona, ¿verdad? Si le arranca un pie o una pierna, bueno, pues ya, eso es otra cosa. Pero se lo tragó el pez completo. El pez se lo tragó a Jonás completamente. Era un pez grande, ¿verdad? ¿Y qué podía pensar Jonás? Pues realmente era la dificultad que él ya no iba a poder cumplir. Ni lo que Dios le había mandado, ni a donde él quería ir. Alejarse de Jehová, ¿verdad? Para no cumplir lo que Dios le había mandado. Es decir, había una dificultad tan grande que esta dificultad pues parecía que no había retorno. Jonás dentro del vientre de un pez. Hasta ahí acabó la historia y aquí terminó todo en la vida de Jonás, el profeta. Pero algo pasó. Estando Jonás en el vientre de ese pez, aquel hombre que había sido llamado para ir a predicar salvación a otros, estando en ese vientre, Jonás empezó a clamar por su propia vida. Empezó a pedir salvación de su propia vida. Empezó a clamar por sí mismo y empieza a confesar. Y dice que él verá la misericordia de Jehová. Vamos a leer en Jonás capítulo 2, versículos 1 al 10, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma,
rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Fijémonos en que el pasaje no dice que Dios oyó la oración o que se acordó de Jonás. Eso no dice el texto, ¿verdad? En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 4, con el rey Joacás, dice que él oró y Dios lo escuchó. Jonás, dice él en su oración, clamé y me oíste. Pero el texto no dice que Dios lo oyó o que Dios se acordó de Jonás. Yo creo que para Jonás fue una situación muy difícil. Yo no sé si Jonás habrá pensado que cayendo al mar él se iba a ahogar y hasta ahí iba a acabar todo el asunto. Pero Jonás entró a una parte que vino a ser esta dificultad de que ni se moría ni sabía si iba a vivir. Él estaba dentro del pez y estaba vivo dentro del pez, de este pez grande, pero no se moría. Entonces había una angustia en su corazón y él empieza a orar y empieza a pedirle a Dios: me llevaste hasta lo profundo, pero tú me salvarás. Eso es lo que él dice, lo que dice Jonás. Yo estoy convencido de que siempre encontraremos en nuestro camino una dificultad. Algunas veces pequeñas, algunas veces dificultades pequeñas y otras más grandes, pero siempre va a haber dificultades. Pocos son los que yo he sabido que cuando Dios les da una encomienda, ellos dicen: ya voy, aquí estoy, y todo sale perfectamente de principio a fin. Y no hay ninguna dificultad, no pasa nada, ni hay estorbos, no se atrasa, no hay complicaciones, nada, ¿no? Realmente es poco o ninguno. A ninguno les pasa así. Siempre hay algo que va a ser una dificultad que hay que resolver o que hay que pasar. Jonás se encontró con esto, ¿verdad? No era más la situación del barco que se iba a hundir y se iban a ahogar, no, sino que Jonás cae al mar y se lo traga un pez. Y dentro de ese pez él está vivo, pero a la vez está muerto, ¿verdad? ¿Quién podía pensar que Jonás volvería a vivir? Yo no sé si aquellos hombres pudieron ver que ese pez se lo tragó, no lo sé. Ellos simplemente lo echaron. Y ya cuando lo echaron, cuando empezó a calmarse toda la tormenta, ellos glorificaron a Dios y dijeron: bueno, el juicio es de Dios, no nuestro. Nosotros clamamos porque no fuera puesta sobre nosotros la sangre de un inocente. En fin, bendito sea Cristo. Entonces, Jonás tuvo esta dificultad. Y estando dentro de esa dificultad, viene el tercer aspecto. Este tercer aspecto yo lo llamo la confirmación. Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Aquí me llamó la atención algo muy importante. Bendito sea Cristo. Cuando sale Jonás de ese pez, gloria a Cristo, déjenme nada más checar cómo voy aquí. Bueno, cuando sale Jonás de ese pez, ahorita voy a decir algo más antes de que él salga del pez, pero quiero decir así, el número 2 es un número de confirmación o testimonio en las Escrituras. Y esta es la segunda ocasión en que Dios le pide a Jonás que vaya y les predique arrepentimiento a los habitantes de Nínive. Es la segunda vez, ¿verdad? Y esto nos habla de la confirmación. A Dios no se le había olvidado. Dios sabía qué le había pedido a Jonás y que Jonás tenía que ir a cumplir aquello que Dios le había pedido. Independientemente de la rebeldía de Jonás, independientemente del barco o que él quería alejarse de Dios, independientemente de la tormenta, independientemente del pez, ¿verdad? Dios había pedido que Jonás fuera a Nínive y predicara arrepentimiento. Eso es lo que Dios había determinado. Entonces, vemos que el número 2, como dijimos, es un número de confirmación o de testimonio. Y en este caso, ¿verdad? Es la segunda vez que Dios, o la segunda ocasión en que Dios le pide a Jonás que vaya y predique arrepentimiento a los habitantes de Nínive, ¿verdad? Ojalá todos fuéramos tan obedientes que al primer llamado acudiéramos al mandato del Señor. Pero generalmente no es así. Generalmente Dios tiene que repetir 2, a veces 3 y a veces más veces. Te pedí que hicieras esto, te pedí que hicieras esto, te pedí que hicieras esto. Y los que somos más necios y más testarudos, pues nos lleva más tiempo el poder cumplir aquello que Dios nos pide. A Jonás pues le fue un poquito difícil, ¿verdad? La dificultad le hizo reaccionar un poco, ¿verdad? Y bueno, Jonás recibió un segundo llamado. En fin, antes de eso quiero decirles, Jonás estando en las angustias del Seol, es decir, donde él dice que desde el seno del Seol clamé, en su oración él dice así, desde el seno del Seol clamé. Él se sentía ya en el sepulcro, él se sentía ya pues a un paso de la muerte propiamente, ¿no? Dentro del vientre de ese gran pez. Pero cuando él está clamando esto, cuando él está pronunciando estas palabras, empieza a sentir un movimiento diferente. O sea, que el pez está haciendo un movimiento diferente de lo que había sentido los últimos 3 días. Que yo dudo que él hubiera podido saber cuánto tiempo había pasado allá adentro. ¿Por qué? Porque cuando él es tragado por el pez, pues quiero pensar que no había luz, había oscuridad, una oscuridad tremenda dentro del vientre de ese pez. Es lo único que podía estar ahí, oscuridad, ¿verdad? Entonces, estando en oscuridad, pues no podemos darnos cuenta cómo transcurre el tiempo. Se nos hace eterno, eso es verdad, ¿verdad? Por la desesperación, por la angustia, por no saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que viene, pues el tiempo se nos hace que pasa muy rápido o pasa mucho tiempo. Sin embargo, Jonás estuvo solamente 3 días en el vientre de aquel pez, ¿verdad? Pero entonces, él sin saber cuánto tiempo ya llevaba dentro del vientre de ese pez, ¿verdad? Pensando que ya hasta ahí llegaba Jonás, entonces siente este movimiento y de repente es lanzado
a la playa, dejando la oscuridad y saliendo a la luz. Es decir, Jonás había resucitado, en el sentido en que él había vuelto a la vida. Había dejado esa oscuridad dentro del vientre de ese pez y había salido a la luz una vez más. No sé qué emoción pudo haber tenido Jonás, pero pues dice que eran 3 días que él había estado ahí. 3 días que estuvo en ayuno y oración. 3 días en ayuno y oración. No tenía otra cosa que hacer. No había otra cosa que él podía hacer más que ayunar y orar. Y bueno, podemos pensar que una vez que Jonás es devuelto por este pez, ¿verdad?, que es vomitado, así dice la escritura, que fue vomitado en la playa, podríamos pensar que Jonás salió disparado a querer reencontrar comida o algo, pero cuando él se halla en esta playa, ¿verdad?, lo primero que él recibe es la voz de Jehová con la confirmación de la tarea que Dios le había pedido. O sea, lo primero que no fue comida, no fue agua, no. Lo primero que Jonás recibió fue la confirmación, y dice que Dios, vino palabra, en capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, había necesidad de cumplir lo que Dios había mandado. Levántate y ve a Nínive. Bueno, Jonás tenía 3 días de ayuno y oración. Sin embargo, dice que Nínive estaba a 3 días de la playa para llegar a la ciudad. Estaba a 3 días. Y cruzar toda la ciudad se llevaba 1 día. Entonces estamos hablando de 4 días más que Jonás tuvo que ayunar. 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez ayunando y llorando. Y 4 días más en el trayecto de la playa a la ciudad de Nínive, y ya llegando a la ciudad de Nínive, 1 día más para cruzar toda la ciudad, porque Jonás empezó a caminar a través de toda la ciudad pregonando, predicando el arrepentimiento, y se llevó 1 día para llegar hasta el otro lado. Lo primero que entonces él recibió fue la confirmación, esa segunda petición o confirmación de parte de Dios de que él tenía que ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a esa gente. Hay diferentes casos en la Escritura donde podemos ver lo que podemos decir confirmación o testimonio, ¿verdad? Hablando de el 2. Voy a mencionarte 4, que son los que yo pude recordar. Y si tú estás anotando, pues para que los tengas ahí en tus apuntes. El número 1 o el inciso A de ellos es los 2 testigos que estarán en Jerusalén. Esto está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. 2 testigos que Dios va a poner para dar testimonio, ¿verdad? O para confirmar lo que Dios había dicho. Hay un texto en el Salmo 90, versículo 17, que dice, la obra de nuestras manos confirma. Y yo pregunto, ¿cuántas manos tenemos? 2 manos. Entonces, la obra de nuestras manos confirma. Hay una confirmación en el número 2. Hay otro texto en Mateo 18, versículo 19, dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo, y eso nos habla de un testimonio o de una confirmación, Dios hará todo aquello que pidieren. Bendito sea Cristo. Y el cuarto que recuerdo es cuando José revela a Faraón los 2 sueños. Génesis capítulo 41, versículo 32.
Y José, cuando revela los sueños de Faraón, le dice, los dos sueños es uno solo, y esto es firme, o tiene una confirmación. Por eso es que son dos. Entonces el número 2 es un número de confirmación o un número de testimonio. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Muy bien. El número 3 de estos 7 aspectos es la predicación o el pregonar. Eso fue lo que Dios le pidió a Jonás, que hiciera, que fuera a Nínive a compartirles, ¿verdad? Jonás capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ahí está lo que yo les decía, 3 días de camino, ¿verdad? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez, ayunando y llorando. Sale del pez, no come nada, ¿verdad? Y se lleva 4 días de la playa a Nínive. Para llegar a Nínive se lleva 4 días. Siguió en ayuno esos 4 días, ¿verdad? Y yo creo que también seguía orando, ¿sí? Y después dice comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Es decir, le llevó un día a cruzar toda la ciudad predicando el mensaje a aquellas gentes. Bien, este punto habla de la predicación o del pregonar. Y si vemos en el pasaje, ¿verdad? Solo 2 veces tomó la predicación de Jonás de 4 capítulos. Es decir, Dios le da una encomienda a Jonás, y ese es, digamos que, el tema principal, la encomienda que Dios le da a Jonás, y le pide que predique en Nínive, que vaya a Nínive y les predique de arrepentimiento, ¿verdad? Y de estos 4 capítulos, solamente 2 versos de capítulo 3 hablan de esa predicación. Leímos cuáles son, 3 y 4. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es todo lo que dice de la predicación de Jonás. Eso es todo. Si hacemos una comparación con el libro de Job, ¿verdad? La intervención de Job, después de todo lo que pasó Job, que también está descrito en muy pocos versos, ¿verdad? La intervención de Job fue de 9 respuestas, es como está dividido. 9 respuestas que abarcan 20 capítulos de 42 que contiene el libro de Job. Es decir, el libro de Job contiene 42 capítulos, de los cuales 20 capítulos son o hablan de la intervención, ¿verdad? La respuesta de Job, que hace Job, en 9 respuestas que él da, pero le toma 20 capítulos para dar toda su respuesta. Y todo esto para que al final solo un hombre, que era Job, dijera, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso está en Job 42, versículo 5. La predicación de Jonás fue de acuerdo a lo que Dios le había indicado. Aquí no dice lo que más dijo, pero solamente en 2 versos está explicando que Jonás empezó a predicar, arrepentidos, porque de aquí a 40 días la ciudad será destruida.
La gente empezó a reaccionar. Hasta el rey de Nínive y una ciudad en la cual había más de 120,000 personas. Más de 120,000 personas, hermanos. Le llevó mucho más tiempo llegar a Jonás hasta Nínive que el tiempo que le llevó predicar. Un solo día fue suficiente para que Jonás predicara, para que la gente reaccionara, ¿verdad? Dice la Escritura que aún los animales en saco y ceniza. Y yo sé, yo sé que ustedes también lo saben, los animales no tienen arrepentimiento, ¿verdad? Pero yo creo que esto fue en símbolo del arrepentimiento de toda la ciudad. O sea, no había un ser vivo que no se cubriera en saco y ceniza, en símbolo o en muestra del arrepentimiento que la ciudad estaba experimentando por el mensaje de Jonás. Las palabras que Jonás pronunció no son tan poderosas como algunos pudieran pensar, como algunos pudieran considerar. Sin embargo, tuvieron un efecto tremendo en la gente de esa ciudad. Número 5, el resultado. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hasta el 10, perdón. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y les haría y no lo hizo. Bendito sea Dios. Es decir, aquí hay un segundo resultado. El punto número 5 lo he nombrado segundo resultado. ¿Y por qué te digo segundo resultado? Porque si podemos recordar que los tripulantes de la nave de Tarsis se convirtieron a Jehová, y ese resultado también cuenta. No hubo una predicación directa de Jonás, pero con el testimonio que Dios dio, aquellos hombres se arrepintieron. Bueno, en esa ciudad había más de 120,000 personas que no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Todos ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Eso es lo que dice en Jonás capítulo 3, versículo 10. Dios los perdonó. Yo creo que nunca podremos imaginar los resultados que habrá de obedecer a Dios. Podemos ver algunos resultados inmediatos, pero lo mejor estará por venir. Lo mejor estará por venir. Jonás no supo de aquellos hombres. Y yo no sé si en su caminar de Jonás, después de todo esto, se habrá encontrado alguno de los tripulantes de esa nave y le pudieron haber dado testimonio, y aún él pudo haber dado testimonio y decir, pues aquí estoy. Me arrojaron al mar, pero Dios me libró, aquí estoy. Me tragó un pez gigante, un pez grande, pero aquí estoy, porque Dios es Dios de los cielos, creador del cielo y la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay.
Los resultados no siempre los vemos. Los resultados no siempre nos son conocidos. Lo que nosotros tenemos que hacer es solamente obedecer. Si Dios te pide que prediques, tú predica. Si Dios te pide que hagas algo en específico, pues hazlo. No esperes ver resultados. No esperes ver grandes cosas. Aquellos hombres en esa nave vieron algo maravilloso, algo grandioso. Ninguno de los que estaban en Nínive vieron que Jonás fue vomitado por un pez. No. Pero la palabra que Jonás llevó tuvo un resultado. Y aquellos hombres se convirtieron a Dios. Bendito sea Cristo. Número 6. Es el profeta reconoce quién es Dios. Jonás capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Wow. Jonás le reclama en su enojo a Dios por haber perdonado a aquel pueblo que se arrepintió. Y eso era lo que Dios esperaba. Dios había determinado destruir a aquel pueblo, pero aquel pueblo se arrepintió. Y Dios no podía quedar en mal. Cualquiera que se arrepienta, hermanos, Dios lo puede perdonar. Dios lo perdona. Al mismo tiempo que Jonás estaba en ese enojo, en un reclamo a Dios, diciéndole, yo sabía, yo tenía en conocimiento que tú siendo como eres y dicta el carácter de Jehová, dice, tú te arrepentirías de hacerles mal. Y entonces Jonás reconoce el carácter de Dios. Reconoce quién es Dios. Esta descripción que Jonás da es para él también, para mismo Jonás. Porque habiendo sido rebelde, Dios lo perdonó y lo llevó hasta donde Dios le había pedido que fuera. Se hubiera podido ahorrar muchas cosas Jonás si hubiera obedecido desde el principio. Tiempo, dinero y esfuerzo. Se los hubiera ahorrado Jonás. Pero pues prefirió ser rebelde al mandato de Dios y quiso, nosotros diríamos, jugarle al vivo. Y se quiso ir lejos de Dios, alejarse de Jehová. ¿Quién se puede alejar de Jehová? Nadie. En fin, Dios pudo haber llamado a otro para que cumpliera la tarea, pero Dios sabía que Jonás cumpliría esa tarea, ese trabajo que Dios le había encomendado. En Mateo capítulo 21, versículo 28 y 29, Mateo 21, versículos 28 y 29, dice así, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y luego dice, y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Y después hace una pregunta el Señor y dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, aquel muchacho
que al principio dijo no, finalmente fue e hizo lo que el Padre le había pedido. Jonás no fue completamente convencido a cumplir con la tarea que Dios le había dado, pero no tenía más remedio más que cumplirla. Dios lo llevó hasta allá. Dios lo llevó hasta llegar a Nínive. Bendito sea Dios. Aquí no se menciona, pero Dios es omnipaciente. Y Él nos espera hasta que lleguemos a cumplir su voluntad. Pero a veces Él nos va acorralando hasta que entendemos y hacemos lo que Él nos pidió. Es algo que Dios muchas veces va a hacer. Nos va a ir acorralando para que nosotros cumplamos con el propósito que Dios nos ha llamado a cumplir. Bendito sea Dios. Esto pasó con Jonás. Y número 7, Dios le da una lección o la lección de su vida a Jonás. Jonás jamás había tenido una lección como la que él recibió en todo ese tiempo. Dios le mostró a Jonás que la autoridad y señorío de Dios no está a discusión de nadie. La autoridad y señorío de Dios no está a discusión de nadie. Absolutamente. Él es rey, Él hace como Él quiere y Él es soberano. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 24, Romanos 9. Versículos 14 al 24 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirás: ¿por qué? Pues sin culpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, la autoridad y el señorío es de Dios, no de nosotros. Nosotros podemos pensar todo lo que queramos, pero Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Te puedo decir, ya para terminar, no siempre entenderemos las cosas que Dios hace, pero sí debemos entender que Él sí sabe lo que hace y que nosotros solo somos instrumentos en sus manos para cumplir su voluntad. Te lo voy a repetir otra vez. Nosotros no siempre entenderemos las cosas que Dios hace, pero sí debemos entender que Él sí sabe lo que hace y que nosotros solo somos instrumentos en sus manos para cumplir su voluntad. Seamos buenos siervos y fieles,
y el Señor nos exaltará cuando fuere el tiempo. Yo creo que es una bonita enseñanza. Hay lecciones que tenemos que aprender. Y yo creo que para eso las historias de la Biblia nos ayudan, para que nosotros aprendamos. Bendito sea Dios. Esto es todo lo que tengo. Gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Y pues que Dios les bendiga.